Usted no tiene derecho a hablar aquí. La voz gélida del millonario resonó en la oficina de cristal, acompañada de una risa de desprecio. La camarera se quedó paralizada. Solo por una llamada de teléfono que escuchó por error, su contrato fue anulado y fue escoltada fuera. Él no sabía que esa llamada era una trampa valorada en decenas de millones de dólares. Y 3 días después, el hombre que la había echado como si fuera basura se arrodilló ante su puerta para pedirle disculpas. ¿Quién era esa chica? ¿Y qué había en aquella llamada que hizo que un hombre tan poderoso tuviera que humillarse? La historia comienza ahora. Montón de hormigas insignificantes. La voz de Leonel Vázquez, el millonario tecnológico, sonó ligera y fría. De pie, junto a la gigantesca ventana de cristal templado que se extendía del techo al suelo en su oficina del piso 72, contemplaba la Ciudad de México extendiéndose como un caótico y polvoriento tablero de ajedrez. Los coches eran solo difusas estelas de luz y la gente, tal como él decía, meros puntos negros anónimos, afanosamente corriendo por las migajas que él les arrojaba. Se ajustó el puño de la camisa de seda blanca, el gemelo de oro macizo destellando bajo la fría luz. $3,000 por una camisa, una cifra que los que se arrastraban allí abajo probablemente tardarían toda la vida en soñar con tener. Toda su vida solo saben mirar hacia arriba. Yo, en cambio, miro hacia abajo. Leonel esbozó una sonrisa torcida, arrogante. A sus 35 años, apuesto y poderoso en el mundo de los negocios, era un tiburón blanco en el océano empresarial, convencido de que todo en la vida tenía un precio. Estaba a punto de cerrar su próximo trato, un contrato de $50 millones con Yamamoto, una de las muchas historias de millonarios que había protagonizado. Clic, la pesada puerta de roble se abrió ligeramente. Una figura, perdida en un uniforme de camarero blanco y negro, entró. Lucía, la camarera, delgada y pálida, con sus zapatos de tela desgastados que apenas hacían ruido sobre la gruesa alfombra persa. Inclinó la cabeza muy bajo, intentando ser lo más invisible posible. Su tarea era solo ser una sombra que sirviera agua. Su café, señor. Su voz tembló, apenas un susurro. Leonel no se giró. No tenía la costumbre de prestar atención al personal de servicio. Para él, ella era solo un mueble con la capacidad de moverse. Lucía contuvo un suspiro. Sus manos colocaron con agilidad las delicadas tazas de porcelana sobre la mesa. El aroma del café era delicioso, pero no lograba disipar el frío hedor del poder en aquella habitación. De repente, la mirada de Lucía se detuvo. En el escritorio de Leonel, la luz del sistema de intercomunicación parpadeaba en rojo brillante, el canal de conexión de la sala de reuniones auxiliar. Alguien había olvidado apagarlo. Una voz susurrante salió del altavoz, fría como el hielo. ¿Ya lo cerraste, Rafael? La cláusula de responsabilidad del socio se cambió por responsabilidad del inversor principal. La voz de Verónica, la amante de Leonel, una exmodelo astuta, resonó. Lucía se quedó inmóvil, sus manos rígidas mientras colocaba una cuchara de plata sobre el plato. La voz de Rafael Cruz, socio de Leonel desde hacía mucho tiempo, respondió con un zumbido, escalofriantemente tranquilo. No te preocupes, ya está encriptado. La cuenta de reserva en las Islas Caimán está en el anexo C. Leonel asumirá todos los riesgos. Nosotros estamos completamente a salvo. Él no lo leerá con atención. Verónica se rió con desprecio, su risa llena de burla hacia su amante. Está demasiado seguro de sí mismo. Solo verá la cifra de 50 millones y firmará. ¡Qué tonto! Clink. La cuchara de plata se le escapó a Lucía, golpeando el plato de porcelana. El estridente sonido rompió el silencio. Leonel se giró bruscamente, sus ojos negros entrecerrándose. Una mirada de depredador molestado por un pequeño insecto. ¿Qué diablos haces? El grito de Leonel resonó por toda la habitación. Avanzó hacia el escritorio. Lucía, aterrorizada, sentía el corazón martillarle en el pecho como si fuera a estallar. Acababa de escuchar una sentencia peligrosa para aquel hombre. Una traición flagrante. Miró a Leonel. Él se acercaba, con una expresión de clara molestia. Estaba a punto de firmar su propio riesgo.
Su conciencia no le permitía quedarse en silencio. Respiró hondo, apostándolo todo. Señor Leonel, tartamudeó, dando un pequeño paso adelante, rompiendo la distancia de seguridad entre amo y sirvienta. Lo siento, pero tengo algo que decir. Leonel se detuvo, a 3 pasos de ella. Levantó una ceja, mirándola de arriba a abajo como a un objeto sin valor. ¿Tienes algo que decir? ¿A mí? Se rió con desprecio. ¿Derramaste el café y ahora quieres una propina? No. Lucía negó con la cabeza apresuradamente, su dedo tembloroso señalando el teléfono fijo que seguía parpadeando. Yo escuché. Por el altavoz, la señorita Verónica y el señor Rafael hablaban de las Islas Caimán, de cambiar las cláusulas. Lo están engañando a usted. Usted asumirá todos los riesgos. Es muy peligroso. El aire pareció congelarse. Leonel se quedó en silencio, mirando a la chica frente a él. Su uniforme barato, sus manos ásperas por el lavavajillas. Luego soltó una carcajada breve y mordaz. Se acercó. Tac, tac, tac. El sonido de sus zapatos de cuero contra el suelo de mármol era nítido y dominante. Se paró imponente frente a ella, bloqueando incluso la luz de la ventana. Se inclinó, acercando su rostro al de ella. El olor de su perfume caro invadió la nariz de Lucía, un denso aroma a dinero y arrogancia. ¿Estás sorda o alucinas?, siseó entre dientes. Su aliento caliente le golpeó la cara. ¿Islas Caimán? ¿Responsabilidad del inversor principal? ¿Entiendes lo que significan esas palabras? ¿O escuchaste algunas palabras en la televisión e imaginaste un guión de película barata para sacarme dinero? Lo escuché muy claro. Lucía intentó contener su miedo, levantando sus ojos llorosos para mirarlo. Estoy diciendo la verdad. Dijeron que usted era demasiado confiado. Usted lo perderá todo. Cállate. Leonel rugió, clavando su dedo índice en el hombro de ella, causándole dolor. Tu trabajo es servir café. Es limpiar la suciedad. No es preocuparte por mis negocios. ¿Quién te crees que eres para atreverte a darle lecciones a Leonel Vázquez? Se acercó a su oído, su voz llena de desprecio, cada palabra escupida con desdén. No estás a la altura. No eres capaz de entender. Tu visión se limita a la bandeja de pasteles y a unas pocas monedas de limosna. ¿Entiendes? ¿Qué sabe una camarera común y corriente de cifras de millones de dólares? No contamines mi ambiente con las mentiras de tu clase inferior. Clic. La puerta de la sala de reuniones auxiliar se abrió de golpe. Verónica salió corriendo, con su ajustado vestido rojo y un fuerte perfume. Su rostro frío y calculador de hacía un momento desapareció en un instante. En su lugar había ojos llorosos, una expresión de pánico que inspiraba lástima. Mi amor. Se lanzó a los brazos de Leonel, sollozando. Sus manos se aferraron a su brazo como un gato asustado. Miró a Lucía con una mirada triunfante y cruel, luego escondió el rostro en el pecho de Leonel. Estoy tan asustada. Esta chica me estaba mirando fijamente. Dijo cosas horribles. Dijo que quería sabotear tu contrato, que nos tiene envidia. Creo que alguien la envió para separarnos. Tiene malas intenciones. Leonel rodeó con sus brazos a Verónica, sintiendo su cuerpo temblar. El fuego de la ira estalló en sus ojos. ¿Una simple persona atreviéndose a desafiar a su mujer? ¿Una camarera atreviéndose a inventar cosas sobre su inteligencia? Soltó a Verónica y se giró bruscamente para mirar a Lucía. Su mirada ya no era de desprecio, sino de hostilidad, llena de amenaza. Una decisión fría había sido tomada. ¡Fuera! El rugido de Leonel rasgó el aire, señaló con el dedo directamente a la puerta. Su mano temblaba de ira. No necesito a fisgones, deshonestos y problemáticos en esta compañía. Tu contrato está terminado. Inmediatamente. Lucía se quedó inmóvil, sus pies clavados en el suelo. Miró al hombre frente a ella, el que controlaba el destino de miles de empleados, elogiado en las revistas de negocios, que ahora la miraba como a una criatura insignificante. Pero, señor Leonel, la voz de Lucía se quebró, ahogada en su garganta. Estoy diciendo la verdad. Hay una conspiración. Usted lo perderá todo. Cállate, gritó Verónica, interrumpiéndola. Soltó a Leonel y se acercó a Lucía. Su brazo, cubierto de joyas de diamantes, se levantó, señalando directamente el rostro de la joven.
¿Crees que somos estúpidos? ¿Crees que no notamos tu barata envidia? Eres solo una camarera. ¿Qué sabes de negocios? ¿Qué sabes de millones de dólares? Verónica sonrió con desprecio, su mirada afilada y triunfante. No nos ensucies los oídos. Vuelve a tu mundo inferior. Leonel se acercó. Se paró imponente junto a Verónica, formando un muro de poder inquebrantable. Miró a Lucía, sus ojos fríos, sin un ápice de compasión. ¿Lo oíste bien?, siseó entre dientes. Desaparece de mi vista. Y no esperes encontrar trabajo en esta ciudad. Me aseguraré de que tu nombre esté en la lista negra de todos los restaurantes y hoteles. Te arrepentirás de este día. Se volvió hacia María, su secretaria, que estaba acurrucada en un rincón de la habitación, pálida como la cera. Sácala, ahora, y limpia esta habitación. Me da náuseas. El desprecio fue como un balde de agua hirviendo directo a la cara de Lucía. Ardiente, doloroso, apretó los labios para no llorar. Se agarró con fuerza al dobladillo de su uniforme, bajando la cabeza. Su autoestima estaba pisoteada bajo los pulcros zapatos de cuero de ellos. No dijo una palabra más. La verdad se volvía insignificante en un lugar donde el poder y la falsedad reinaban. Lucía se dio la vuelta. Se fue. Tac, tac. El sonido de sus viejos zapatos de tela se perdió en el pesado silencio de la habitación. Pasó por la sala de reuniones, por los cuadros de millones de dólares, por el lujo frío. Salió por la pesada puerta de roble. La puerta se cerró de golpe tras ella. ¡Bang! El sonido de la puerta cerrándose fue como un punto final. Dentro de la oficina, Leonel exhaló un suspiro, ajustándose el dobladillo de su chaqueta. Se sintió aliviado, como si acabara de quitarse una mota de polvo del hombro. «Lo siento, mi amor». Leonel se volvió para abrazar a Verónica, besándole suavemente la frente. «Permití que esa clase de persona te asustara. No volverá a suceder». Verónica sonrió, acurrucando su cabeza en su pecho. Una sonrisa de serpiente venenosa que acababa de inyectar su veneno. «Lo sé. Eres mi héroe. Ahora llama a Rafael. Cierra el trato para que podamos celebrar». «De acuerdo. Llamo ahora mismo». Leonel la soltó, regresando a su gigantesco escritorio. Se sentía en control. Acababa de estabilizar la situación y ahora estaba a punto de firmar su nombre en la historia, añadiendo un nuevo capítulo a sus historias de millonarios. Rodeó su silla de cuero, sus ojos fijos en la pila de documentos del contrato de Yamamoto. Extendió su mano para coger el teléfono, pero sus pies no obedecieron. La punta de su zapato de cuero caro se enganchó en un cable de cargador de teléfono que alguien había olvidado debajo del escritorio. Un pequeño incidente, trivial, absurdo, pero suficiente para derribar a un gigante. Leonel perdió el equilibrio. Todo su gran cuerpo se lanzó hacia adelante. Forcejeó, agitando las manos en el aire buscando apoyo, pero solo logró tirar la pila de expedientes sobre la mesa. Crash. El terrible sonido de la colisión resonó. Leonel cayó de bruces al suelo alfombrado. Sus rodillas golpearon el suelo con fuerza, doliéndole intensamente. Pero el malestar físico no era nada comparado con la incomodidad de la escena en ese momento. Cientos de hojas blancas del contrato de $50 millones volaron como una avalancha, cubriendo el suelo. Copias, anexos, cifras secretas. Todo estaba desordenado y expuesto en el suelo. Leonel yacía boca abajo entre los papeles, su cabello revuelto, su traje arrugado, la imagen del rey poderoso destrozada en un segundo. «¡Maldita sea!». Leonel rugió, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la ira. Intentó incorporarse apoyándose en las manos. «Ring, ring, ring». El teléfono de la mesa sonó, insistente, agudo, un tono de llamada distintivo. Yamamoto. Era el señor Tanaka, el socio japonés, quien llamaba. La llamada final antes de la transferencia de dinero. Leonel entró en pánico. Miró el teléfono que vibraba violentamente sobre el escritorio, demasiado alto para alcanzarlo. Intentó levantarse, pero el dolor en la rodilla lo hizo tropezar y caer de nuevo. Ring, ring, ring. El timbre era como una sirena de alarma. Cada toque era un latido que se aceleraba. Si no contestaba, Tanaka sospecharía. El contrato se cancelaría. $50 millones desaparecerían. «Verónica».
«Pásame el teléfono», Leonel gritó, revolviendo los papeles. Pero Verónica estaba inmóvil en un rincón de la habitación, con la mano cubriendo su boca por el horror de la caótica escena. No se atrevía a entrar en aquel escenario. Clic. La puerta de la oficina se abrió de repente de nuevo. Leonel levantó la vista desde el suelo. Lucía estaba allí. Había vuelto. En su mano, el pañuelo bordado a la antigua que había olvidado en la mesa de servicio. El pañuelo de su madre. Se quedó inmóvil. Ante sus ojos no estaba el millonario arrogante que miraba desde lo alto a las hormigas. Ante ella estaba Leonel Vázquez, torpe en el suelo, en medio de un mar de papeles desordenados, con el rostro enrojecido, indefenso, lamentable, y el teléfono seguía sonando. «Ring, ring, ring». La mirada de Lucía se encontró con la de Leonel. El tiempo pareció detenerse. En un instante de silencio asfixiante, la situación se había invertido. La que había sido despedida estaba de pie. El poderoso estaba de rodillas. Leonel la miró. En sus ojos, una ira extrema mezclada con una vergüenza abrumadora. Quería gritar, quería decirle que se fuera de nuevo, pero Lucía no lo miró a él. Su mirada pasó de él y se fijó en los papeles esparcidos justo debajo de su mano. Las palabras, los números, las cláusulas que ella había escuchado, ahora estaban claramente expuestos ante sus ojos, y el teléfono seguía sonando sin cesar. «Ring, ring, ring». El sonido del teléfono era como un mazo golpeando el aire sofocante. Leonel apretó los dientes, su rostro enrojecido por el malestar y la vergüenza. Apoyó las manos en el suelo, tratando de levantarse de la pila de papeles desordenados. Verónica rugió, mirando a su amante que estaba acurrucada en un rincón de la habitación. «¿Qué haces ahí parada? Pásame el teléfono. Es Tanaka». Pero Verónica no se movió. Se quedó allí, con las manos aferradas al dobladillo de su vestido rojo, pálida como la cera. Miraba el teléfono que sonaba como si fuera una bomba de relojería. Sabía quién llamaba, y sabía que si Leonel contestaba ahora, antes de que el dinero llegara a Caimán, todo se desvelaría. «No», Verónica balbuceó. Su voz se perdió. Dudó, tratando de encontrar las palabras para impedirlo, pero no hubo tiempo. «No contestes. Seguro que es una llamada equivocada, cariño. Estás loca. Es una línea privada», Leonel gritó. Torpemente intentó levantarse, pero el dolor en la rodilla lo hizo caer de nuevo. Clic. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Lucía entró. «Fuera». Leonel la miró fijamente y gritó, al ver a la camarera regresar: «Te dije que te fueras». Lucía no respondió. No miró a Leonel. Miró el teléfono que vibraba sobre la mesa. Y miró a Verónica, la mujer que temblaba de miedo, no por preocupación por su amante. Lucía entendió de inmediato. Esta era la última oportunidad. Se dirigió rápidamente hacia el escritorio. «Maldita mocosa, ¿qué estás haciendo?», Verónica gritó histéricamente. Corrió para detener a Lucía. «Guardias, sáquenla». Pero Lucía fue más rápida. Se escabulló, dirigiéndose directamente al escenario de los papeles. Estiró la mano sobre la pila desordenada de documentos. «No toques», Verónica gritó, lanzándose a agarrar el brazo de Lucía. Lucía tiró de su brazo con fuerza. Su mirada era afilada, directa al rostro de la mujer astuta. «Suéltame», dijo Lucía con voz gélida, «si no quieres enfrentarte a la ley ahora mismo». La determinación de Lucía detuvo a Verónica por un segundo. Solo ese segundo fue suficiente. Lucía descolgó el auricular. «¿Aló?» Leonel se quedó inmóvil en el suelo. Miró a la pequeña chica que sostenía su poderoso teléfono, atreviéndose a desafiar incluso a su amante. «Oficina de Leonel Vázquez», dijo Lucía, su voz firme y clara en el silencioso despacho. «¿En qué puedo ayudarle?». Al otro lado de la línea, el grito del señor Tanaka resonó, tan fuerte que Leonel, tirado en el suelo, pudo escuchar vagamente. «¡Fraude! Ustedes son unos estafadores», Tanaka gritó en inglés con acento japonés. «Rafael Cruz me acaba de llamar. Me ha ordenado transferir $50 millones a Caimán, ahora mismo». Lucía miró hacia el suelo. Justo a los pies de Leonel estaba la página 4 del contrato original. Se arrodilló sobre una rodilla. Con una mano seguía sosteniendo el auricular. Con la otra
recogió el papel. Hizo esto justo delante de Leonel. «Señor Tanaka», dijo Lucía, con los ojos fijos en el papel, pero sus palabras se clavaron en el corazón de Leonel. El documento original que tengo delante dice claramente: Banco Nacional de México, no Caimán. Leonel se quedó atónito. Caimán, la palabra que Lucía le había advertido antes, la palabra por la que él la había despreciado, por atreverse a mencionarla. Me amenazó con multarme. Tanaka siguió gritando. Dijo que me multaría con $15 millones si me retrasaba. Lucía volteó el papel en su mano. Página 12. Incorrecto, dijo, con firmeza. Cláusula 18. La multa es de 10 millones, no 15. Verónica permaneció inmóvil junto al escritorio. Su rostro estaba lívido. Retrocedió. Sus manos temblaban buscando apoyo. Sabía que todo había terminado. Lucía levantó la vista. Miró directamente a Leonel, el hombre que yacía en el suelo, mirándola como si viera algo imposible. «Señor Tanaka», dijo Lucía al auricular. Su voz ya no era la de una camarera. Era la voz de alguien que posee la verdad. «Eso es un fraude. La persona que le llamó no tiene el contrato original. Por favor, cancele la orden de transferencia a Caimán. Solo transfiera a la cuenta de México, como se acordó. ¿Usted está segura?» «Tengo el original en mis manos y estoy cotejando cada cláusula», respondió Lucía. «Y el señor Vázquez está aquí mismo para atestiguar». «Bien, gracias a Dios». Tanaka exhaló un suspiro de alivio. «Informaré a la policía». Clic. Lucía colgó. Soltó el contrato. Cayó suavemente, aterrizando sobre la mano de Leonel. La habitación quedó en completo silencio. Solo se oía el jadeo de Verónica. Lucía se levantó. Se ajustó el dobladillo de su uniforme barato, miró a Leonel y luego a Verónica, que temblaba como una hoja. «Señor Leonel», dijo Lucía. Su voz era suave, pero pesaba como 1000 toneladas. «Esto es lo que intenté decirle. Caimán. Y el cambio de las cláusulas», señaló a Verónica. «Y esta mujer». Ella se quedó mirando el teléfono sonar sin atreverse a contestar. Pregúntese por qué. Las palabras de Lucía fueron como un cuchillo invisible que desgarró la niebla ciega en la mente de Leonel. Poco a poco se apoyó en las manos y se levantó. El malestar en la rodilla desapareció, reemplazado por un escalofrío que le recorrió la espalda. Miró el papel bajo sus pies. Banco Nacional de México. Recordó la llamada de hacía un momento. Caimán. Recordó la advertencia de Lucía de hacía un momento, y se volvió para mirar a Verónica. La mujer a la que amaba, la que hacía un momento lo abrazaba llorando, ahora estaba pegada a la pared, sus ojos buscando desesperadamente una salida. «Leonel», Verónica exclamó, su voz temblorosa, tan falsa que daba náuseas. «No la creas. Esta chica está actuando». «Rafael, no». «Silencio», Leonel dijo. No gritó. Solo fue una palabra grave, pero llena de asco. Dio un paso adelante. Verónica retrocedió un paso. «No te atreviste a contestar el teléfono», dijo Leonel, mirándola fijamente. Tanaka llamó. «El contrato de $50 millones. Sabías que era la llamada más importante, pero te quedaste ahí, temblorosa. ¿Por qué?» Yo tenía miedo». «Tenías miedo de que todo se descubriera», interrumpió Leonel. «Sabías que Rafael estaba llamando a Tanaka para desviar el dinero a Caimán. Si yo contestaba, lo sabría. Así que te quedaste mirando el teléfono sonar y rezando para que no pudiera contestar». «No, no es cierto». Verónica rompió a llorar, lanzándose a agarrarle la mano. Leonel le apartó la mano con fuerza, tan fuerte que Verónica cayó de bruces sobre el sofá. «Basta», dijo, con voz helada. «La función ha terminado». Se giró hacia el escritorio, cogió el teléfono. Esta vez su mano ya no temblaba. «Seguridad. A mi oficina. Inmediatamente. Cierren todas las puertas». Colgó. Marcó otro número. El número de emergencia de Miguel, el jefe de policía de la ciudad, un amigo suyo. «Miguel, soy yo. Hay un caso de fraude y malversación. Los sospechosos son Rafael Cruz y Verónica Méndez. $50 millones. Arresta a Rafael ahora mismo en su oficina. Acaba de hacer una llamada fraudulenta a Japón».
Verónica escuchó su nombre, siendo reportado a la policía. Gritó histéricamente, levantándose y corriendo hacia la puerta. «¡Tú, maldita perra!». Se abalanzó sobre Lucía, con las uñas afiladas levantadas, intentando arañar el rostro de la joven. Esta chica lo había arruinado todo. Lucía no tuvo tiempo de esquivarla, pero Leonel fue más rápido. Agarró la muñeca de Verónica, tirando de ella con fuerza. «No toques a ella». Leonel enfatizó cada palabra. Empujó a Verónica lejos, haciéndola caer sentada al suelo, con el pelo desordenado. La puerta de la oficina se abrió de golpe. 4 grandes guardias de seguridad irrumpieron. «Deténganla», ordenó Leonel, sin dignarse a mirar a su examante, «y manténganla aquí hasta que llegue la policía». Verónica gritó, maldijo, forcejeó en manos de los guardias de seguridad. «Leonel, eres un estúpido, crees a una camarera, te arrepentirás, Rafael te hará pagar». Los gritos se fueron apagando a medida que la sacaban de la habitación. La habitación volvió al silencio. Un silencio pesado, lúgubre, de un imperio de confianza que acababa de derrumbarse. Leonel se quedó allí, en medio de la pila de papeles desordenados, en medio de la vergonzosa traición. Estuvo a punto de perder $50 millones. Pero, más doloroso aún, se dio cuenta de que había sido un tonto. Se dio la vuelta. Lucía seguía allí, junto al escritorio. Su mano aún aferraba el dobladillo de su viejo uniforme. No mostraba triunfo, no se burlaba de él. Solo lo miró, sus ojos claros, pero contenían una profunda tristeza. La tristeza de quien dice la verdad, pero es pisoteado. Leonel miró los zapatos de tela desgastados de ella. Luego levantó la vista hacia aquel rostro sencillo. Hace 15 minutos la había llamado hormiga. Le había dicho que se fuera como si estuviera espantando a un animal. Había despreciado su inteligencia y ahora esa misma hormiga acababa de salvarlo. Mientras la mujer en la que confiaba quería hacerle daño. La garganta de Leonel se anudó amargamente. La vergüenza subió, quemándole la cara. Quería decir algo. «Gracias, lo siento», pero las palabras se le quedaron atascadas en la garganta. Lucía lo miró por última vez. Luego se inclinó y recogió su pañuelo. «Con permiso», dijo en voz baja. «Mi contrato ha sido rescindido. No debería estar aquí». Se dio la vuelta. Caminó hacia la puerta. «Espera», exclamó Leonel, su voz quebrada. Pero Lucía no se detuvo. Salió de la habitación, dejando atrás al hombre más poderoso de la torre, solo en medio de sus propias ruinas. La puerta se cerró. Clic, un sonido seco, frío. Lucía ya se había ido. Leonel se quedó solo en la enorme oficina. A su alrededor, una pila de papeles desordenados, los restos de un gran fraude del que casi fue víctima. Las sirenas de la policía sonaron debajo del edificio. Venían a arrestar a Verónica. Arrestarían a Rafael. Su dinero estaba a salvo, pero Leonel no sentía victoria. Se sentía vacío. Miró el escritorio. Allí, junto al teléfono, estaba el viejo pañuelo que Lucía había olvidado. Un trozo de tela barata, con un bordado tosco, perdido entre muebles de millones de dólares. Lo cogió, áspero, olía a lejía barata. Hormigas, visión limitada, sin inteligencia. Sus propias palabras mordaces resonaron, rebotando en los muros de su conciencia. Había despreciado a la única persona que le había dicho la verdad. La puerta se abrió de nuevo. María, su secretaria personal, entró. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban mientras sostenía una tableta. «Señor Vázquez, la policía se está llevando a la señorita Verónica. Necesitan su declaración». Leonel no se giró. Apretó el pañuelo en la palma de su mano. «María», su voz era grave, cansada. «Esa chica, la camarera que acabo de despedir». «¿Sí? ¿La señorita Lucía?». María dudó. Yo ya tramité su despido». Los guardias la escoltaron fuera del edificio. «Investiga sobre ella», ordenó Leonel. Sus ojos volvieron a ser afilados, pero esta vez no apuntaban a otros, sino a su propia ignorancia. «Quiero saberlo todo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Por qué una camarera sabía leer contratos legales? ¿Por qué sabía sobre la cláusula de penalización? ¿Inmediatamente? Inmediatamente. Te doy 3 días.
Quiero el expediente más detallado. 3 días después. La oficina del piso 72 estaba impecablemente limpia. No quedaba rastro del desorden, ni el olor a perfume de Verónica. Pero el silencio que lo envolvía era más pesado que nunca. Leonel se sentó en la silla del presidente. Hacía girar un bolígrafo entre sus dedos, con los ojos fijos en el grueso expediente azul que tenía delante. María estaba enfrente, con una expresión seria. Señor, esto es lo que el detective privado y el Departamento de Recursos Humanos encontraron. Leonel abrió el expediente. Primera página. Una foto de carné. Lucía. Rostro sencillo. Ojos brillantes pero tristes. Nombre. Lucía Ramos. Edad. 22. Leonel se desplazó hasta la sección de educación. Su dedo se detuvo. Educación. Estudiante de último año. Universidad Nacional Autónoma de México. UNAM. Facultad de Derecho. Logros. Beca completa durante 4 años consecutivos. Entre los 3 mejores estudiantes de su promoción, Leonel se quedó inmóvil. Estudiante de Derecho, de las mejores. Recordó lo que había dicho. No estás a la altura, no eres capaz de entender. Resulta que no solo entendía mucho mejor que él, el que había sido demasiado perezoso para leer los documentos con atención. Había utilizado el conocimiento de una futura abogada para salvar a un empresario arrogante, una de las muchas historias de millonarios llenas de altibajos. Continúa, dijo Leonel, con voz ronca. María tragó saliva, señalando la página siguiente. Situación familiar. Muy difícil, señor. Sus padres fallecieron hace 3 años en un accidente, sin compensación, sin seguro. Leonel leyó las palabras en negrita. Tutora legal de Pedro Ramos, 8 años, hermano de Lucía. ¿Ella cría a su hermano? Sí, respondió María, su voz bajó. Ella tiene 3 trabajos a la vez. Por la mañana estudia, por la tarde es tutora, por la noche trabaja aquí como camarera. Su salario como camarera es la principal fuente de ingresos para pagar la medicina de su hermano. El niño tiene asma crónica. Leonel cerró los ojos. La imagen de Lucía apareció, su uniforme grande, sus zapatos gastados, su resignación cuando él la despreció. Ella no replicó, no porque fuera estúpida, sino porque necesitaba este trabajo. Necesitaba dinero para comprar medicinas para su hermano. ¿Y él? ¿Qué hizo? Él había terminado su contrato con ella. Él la había amenazado con cortarle el camino de la vida en esta ciudad. Él había pisoteado el esfuerzo de supervivencia de una persona que cargaba con el mundo entero sobre sus hombros. «Soy una mala persona», susurró Leonel. «¿Señor?» María se sorprendió. Leonel se puso de pie de un salto. Cogió el expediente. «¿Dónde está ella?» «Según esta dirección. Es un barrio pobre en el sur de la ciudad». «Pero, señor, ¿qué piensa hacer? ¿Enviar ayuda económica?» «No», dijo Leonel, mientras cogía su chaqueta del asiento. «El dinero no compra el perdón por lo que he hecho. Tengo que ir allí». «¿Usted mismo?» «Sí». «Prepara el coche. Ahora mismo». El brillante Rolls-Royce negro se detuvo frente a un callejón estrecho y fangoso. Su aparición fue como una nave espacial aterrizando en un planeta desolado. Los niños mugrientos dejaron de jugar a la pelota, mirándolo fijamente. Las mujeres que tendían la ropa se asomaron por las ventanas rotas. Leonel bajó del coche. No le importaron las miradas curiosas. No le importó el barro que salpicó sus zapatos de cuero italiano. Con el expediente en la mano, entró en el callejón. Número 42B. Un apartamento ruinoso en la planta baja de un viejo bloque de apartamentos. Paredes desconchadas, ventanas cubiertas con cartones. Leonel se detuvo ante la puerta. Levantó la mano para llamar, pero se detuvo. Se oía un ruido dentro. «Hermana, ¿hoy no vas a trabajar?» Se oyó una voz infantil. «No, Pedro». La voz de Lucía era suave, pero Leonel percibió el cansancio en ella. «Yo me tomé unos días libres, para tener tiempo de estudiar para el examen final. Pero mis medicinas se están acabando. ¿Dijiste que el salario en esa torre alta era muy bueno?» Silencio. El corazón de Leonel se encogió. Ella no se atrevía a decirle a su hermano que había sido despedida por salvar a su jefe.
No te preocupes, Pedro. La voz de Lucía tembló. Me las arreglaré. Encontraré otro trabajo. Tú solo preocúpate de estudiar. Leonel no pudo soportarlo más. Toc, toc, toc. El golpe en la puerta resonó, seco. Dentro se hizo el silencio. Pasos cautelosos se acercaron. La puerta de madera podrida se abrió ligeramente. Lucía apareció. Llevaba una camiseta vieja y pantalones de chándal, el pelo revuelto, el rostro más demacrado que el día en la oficina. Al ver al hombre parado en la puerta, sus ojos se abrieron con horror. Retrocedió, intentando cerrar la puerta de golpe. «Señor, ¿qué hace usted aquí? ¿Quiere causarme problemas?» Leonel se apresuró a bloquear la puerta con la mano. «No, Lucía, espera. Vete», Lucía gritó, su voz rota. «Ya no trabajo para usted. No he robado nada. No asustes a mi hermano». Un niño flaco, con un osito de peluche roto en brazos, asomó la cabeza por detrás de Lucía. Miró a Leonel con ojos asustados. Leonel miró a los dos hermanos. Miró la habitación pequeña y húmeda con solo un viejo colchón en el suelo y una pila de gruesos libros de derecho apilados en un rincón. Estas eran las hormigas que él despreciaba, hormigas que luchaban por vivir una vida más digna que la suya. El orgullo de Leonel Vázquez se desmoronó por completo. Soltó la puerta. Retrocedió un paso, situándose en medio del patio común del inquilinato. Ante la mirada de Lucía, de su hermano pequeño y de los vecinos que curioseaban, Leonel se arrodilló lentamente. Las rodillas de su caro traje se hundieron en el suelo sucio. Bajó la cabeza que siempre había llevado en alto. «Sé, ¿qué hace, señor?», Lucía balbuceó, aún aferrada al picaporte de la puerta. «He venido a pedir perdón», dijo Leonel. Su voz sonó clara, sin un atisbo de duda. Levantó la cabeza y miró a Lucía. Su mirada ya no era la de un superior. Era la de alguien que había cometido un error y suplicaba comprensión. «Me equivoqué, Lucía Ramos. Te llamé inútil. Dije que no eras capaz. Desprecié tu inteligencia y tu dignidad». Levantó el expediente. «He leído tu expediente. Estudiante de Derecho sobresaliente. Beca completa. Una hermana magnífica». Leonel tragó saliva, la garganta anudada. «Tú no eres una hormiga. Eres una persona de gran estatura. Y yo era el ciego sentado en la cima de la torre». «Levántese, señor», dijo Lucía, con voz temblorosa. «La gente está mirando». «No me importa», dijo Leonel con firmeza. «Te necesito, Lucía, no para servir café, no para limpiar». La miró directamente a los ojos, haciendo la oferta más sincera de su vida. «Mi empresa se está pudriendo por personas deshonestas como Rafael y Verónica. Necesito a alguien que conozca la ley, alguien que se atreva a decir la verdad, alguien con ética. Quiero invitarte a trabajar como mi asistente legal directa. El sueldo será 5 veces el de camarera y una beca completa para tu hermano hasta los 18 años». Lucía se quedó inmóvil. Miró al hombre poderoso arrodillado frente a su casa. Esto no era una limosna, era un reconocimiento. «¿Por qué?», preguntó en voz baja. «¿Por qué?», respondió Leonel. Sus ojos brillaron con determinación. «Eres la única persona que se atrevió a impedirme firmar mi propio error, y no quiero perder a esa única persona». Una oferta rara en las historias de millonarios. El viento de la tarde se coló por el callejón, trayendo consigo el olor a humedad y polvo. Leonel seguía arrodillado. Las rodillas de su caro traje se hundían en el suelo fangoso. No se movió. Esperaba un sí o un rechazo. Lucía bajó la mirada. Miró los ojos negros del hombre más poderoso de la ciudad. Ya no había arrogancia, ya no había desprecio, solo la súplica sincera de alguien en apuros. Detrás de ella, el pequeño Pedro tosió. Una tos seca, débil como el maullido de un gato. Esa tos derribó el orgullo de Lucía. Podría estar insatisfecha con Leonel, podría haber reaccionado a su desprecio, pero no podía permitir que Pedro se quedara sin medicinas. Lucía respiró hondo. El aire, denso con el olor a pobreza, le llenó los pulmones, recordándole su realidad. «Levántese». Su voz resonó. No era la sumisión de una empleada, era la petición de una igual. Leonel levantó la cabeza de golpe. La esperanza brilló en sus ojos. «¿Tú aceptas? Levántese primero»,
repitió Lucía con voz firme. No se burle más de los vecinos. Su traje necesita ser cuidado. Leonel se levantó torpemente. Se quitó el polvo de las rodillas. Una mancha de barro se extendía sobre la tela negra, pero a él no le importó. Solo le importaba la respuesta de la chica que tenía delante. Lucía se volvió, acariciando la cabeza de su hermano asustado. «Pedro, entra. Necesito hablar de trabajo». Esperó a que el niño cerrara la puerta, luego se volvió hacia Leonel. Se cruzó de brazos, creando una barrera invisible. «Tengo una condición», dijo. «Lo que sea», respondió Leonel al instante. «Incluso 10 veces el sueldo». «No necesito 10 veces», interrumpió Lucía con la mirada afilada. «Necesito respeto. De verdad. No soy un peón que uses cuando te conviene y descartes cuando te aburres. Soy Lucía Ramos, estudiante de Derecho. No una hormiga, no una camarera». «Entiendo», Leonel asintió. Su voz se tornó grave. «Lo juro, nunca más sucederá. Y una cosa más». Lucía señaló el brillante Rolls Royce, aparcado ostentosamente al principio del callejón, fuera de lugar y vulgar. «Nunca más traiga eso aquí. No convierta la vida de mi hermano y la mía en un espectáculo para que los demás nos miren. De acuerdo, lo prometo». Lucía lo miró durante un buen rato. Estaba sopesando. Estaba apostando su futuro a la persona que la acababa de despreciar hacía 3 días. Pero en los ojos de Leonel ahora vio algo que nunca antes había visto: preocupación. La preocupación de alguien en la cima que se da cuenta de que sus pies están en terreno inestable. Él la necesitaba. Realmente la necesitaba. Lucía dejó caer los brazos. «Está bien», dijo. «Acepto cooperar, pero no porque haya perdonado por completo. Hago esto por mi hermano y para controlar el poder, para evitar que se repitan errores como el suyo. Acepto el trabajo, asistente legal, y la beca para Pedro». Leonel exhaló un largo suspiro, como si se hubiera quitado una losa de encima. «Gracias, gracias, Lucía», extendió la mano de un millonario, limpia, bien cuidada. Lucía miró esa mano. Luego miró su propia mano, áspera y manchada de tiza. Extendió la mano. Ambas manos se entrelazaron, con fuerza, un apretón de manos en la adversidad. Sin vino, sin fiestas, solo el sonido del viento silbando por las ventanas rotas y un leve olor a basura. Pero era más auténtico que cualquier apretón de manos que Leonel hubiera dado en los rascacielos. Un momento especial en las historias románticas a su manera. «Ahora vamos», dijo Lucía, retirando la mano. Se alisó un mechón de pelo revuelto. «Tenemos mucho trabajo por delante. El expediente de Rafael seguramente tiene muchos vacíos legales que sus abogados incompetentes aún no han visto». Leonel parpadeó. Se sorprendió por el rápido cambio de actitud de ella. «¿Tú quieres empezar a trabajar ahora mismo? ¿Cree que Rafael se quedará quieto esperando a que todo termine?» Lucía sonrió con desprecio, una media sonrisa llena de carácter. «Él transferirá activos. Él destruirá pruebas. Si usted quiere ganar, tenemos que ser más rápidos que él». Pasó por encima de un charco, dirigiéndose hacia el lujoso coche. Su figura pequeña y delgada, pero su andar era tan decidido como el de un general yendo a la batalla. Leonel se quedó aturdido por un segundo. Luego se echó a reír. Se apresuró a seguirla. Por primera vez en su vida, Leonel Vázquez sintió que no era el líder, sino el guiado, y estaba satisfecho con eso. ¡Bum! La puerta del coche se cerró de golpe, separando el lujoso interior del bullicio caótico del barrio pobre. Leonel hizo una señal al chofer. El coche se deslizó suavemente. Dentro del coche, un silencio envolvente. Lucía no se dedicó a admirar el lujoso interior. Sacó de su bolso de tela un pequeño cuaderno y un bolígrafo barato. «Cuénteme sobre el proceso de aprobación de contratos de la empresa», dijo, sin apartar la vista del papel. «¿Quién redacta el contrato final? ¿Quién lo revisa? ¿Verónica tenía acceso a algún sistema?» Leonel la miró, asombrado. Ella ya había empezado a trabajar sin haber firmado aún el contrato laboral. El departamento legal lo redacta. Rafael lo aprueba en última instancia. «Verónica, ella solo era mi amante, pero fui un estúpido al darle la contraseña de mi correo electrónico personal».
Perfecto, murmuró Lucía, tomando notas rápidamente. Así que ella pudo haber enviado información confidencial a la competencia desde su correo electrónico. Tenemos que revisar toda la bandeja de entrada de los últimos 6 meses. El coche se detuvo frente a la Torre Vázquez, la puerta giratoria de cristal. Leonel bajó, aún con el traje con las rodillas manchadas. Lucía bajó detrás de él, todavía con su ropa vieja y sus zapatos de tela gastados. Los guardias de seguridad del vestíbulo, los mismos que 3 días antes habían echado a Lucía por orden de Leonel, ahora estaban inmóviles. Vieron a su jefe caminando junto a esa chica, no delante, sino a su lado. «Buenos días, señor Vázquez», tartamudeó el jefe de seguridad, con los ojos de Lucía llenos de preocupación. Esta señorita. La señorita Ramos», dijo Leonel en voz alta, su voz resonando por el vestíbulo principal. Se detuvo, recorriendo con la mirada a todos los empleados presentes. «A partir de este momento, la señorita Lucía Ramos es mi asistente legal senior directa. Su palabra es mi palabra. Cualquiera que le falte el respeto, me estará faltando el respeto a mí. Y la penalización es la rescisión del contrato. ¿Está claro?». Un silencio se apoderó del gran vestíbulo. Se podía oír caer un alfiler. «Sí, sí, señor». Lucía no bajó la cabeza. Miró directamente a aquellos que una vez la habían despreciado. No era arrogante, simplemente estaba de pie. «Vamos», le dijo a Leonel. Entraron en el ascensor privado. «Ding, piso 72». Las puertas del ascensor se abrieron. La escena ante ellos seguía siendo caótica. Aunque ya se había limpiado superficialmente, la atmósfera lúgubre de la traición aún flotaba. María, la secretaria, se levantó apresuradamente al verlos. «Señor Vázquez, señorita Lucía». María estaba confusa, sin saber cómo comportarse. «Tráigame todos los expedientes de transacciones de Rafael de los últimos 5 años», ordenó Leonel. «Y un nuevo ordenador, instalado en mi oficina, para Lucía». «¿En su oficina?». María abrió los ojos de par en par. «Sí, ahora mismo». Leonel condujo a Lucía al interior. Señaló la pequeña mesa de reuniones frente a su escritorio. «Ese es tu sitio». Lucía no se sentó de inmediato. Se dirigió directamente a la estantería de archivos, donde se guardaban copias de contratos antiguos. Sacó un grueso volumen. «Señor Leonel», dijo, hojeando rápidamente las páginas, «¿cree que Rafael solo lo engañó con el asunto de Yamamoto?». Leonel frunció el ceño. «¿Qué quieres decir? Ha trabajado con usted durante 10 años. Un tipo que se atrevió a cambiar una cláusula de penalización de 10 a 15 millones, que se atrevió a cambiar de banco en el último minuto. No puede ser un principiante. Es un zorro viejo». Lucía colocó el expediente sobre la mesa, señalando una pequeña letra en la última página de un proyecto de construcción de 2 años atrás. «El proyecto Plaza Sol», dijo. «¿Lo recuerda? Fue suspendido por problemas legales de terreno. Usted perdió $2 millones en el depósito». «Cierto. Fue por la retractación del vendedor del terreno». «No», Lucía negó con la cabeza. «Mire aquí. La firma del intermediario es una empresa subsidiaria de Rafael Cruz. Él mismo compró el terreno y luego se lo vendió a usted a un precio alto, pero los documentos no eran válidos. Él se benefició de su depósito». Leonel se quedó inmóvil. Cogió el papel. Las letras bailaban ante sus ojos. Nunca lo había leído tan detenidamente. Siempre había confiado en Rafael, un triste error en las historias de millonarios llenas de trampas. «¿Cómo? ¿Cómo lo sabes?». «Tengo buena memoria». Lucía se dio un golpecito en la sien. «Y suelo leer las noticias sobre litigios de tierras». El nombre de esta empresa intermediaria apareció una vez en un pequeño escándalo. Lo leí en la biblioteca de la universidad. Leonel miró a la pequeña chica que tenía delante. Apenas había entrado en la oficina hacía menos de 5 minutos y ya había desvelado otro fraude que él había estado ciego durante 2 años. No había contratado a una asistente, había contratado un arma. «Recuperaremos todo», dijo Leonel, con el puño apretado, «hasta el último centavo». «No solo el dinero», dijo Lucía. Se sentó en la silla, con la mirada decidida. «Recuperaremos el honor. Empecemos con esta pila de papeles». Abrió el bolígrafo barato.
El contraataque había comenzado, sin ruido, sin confrontación directa. Solo el susurro de las hojas al pasar y el rasgueo de la pluma sobre el papel, más afilado que cualquier espada. Las 3 de la madrugada, la oficina del piso 72 estaba impregnada del espeso olor a café negro y el crujido de los papeles al pasarse. Nadie se fue a casa. Leonel se aflojó la corbata, con las mangas remangadas hasta los codos. Sus ojos estaban hundidos, fijos en la pantalla del ordenador. Al otro lado de la mesa, Lucía estaba sentada, rodeada de pilas de expedientes. Su pelo estaba suelto, algunos mechones caían sobre su frente. Ya no tenía la timidez de una camarera. Parecía una general dirigiendo sus tropas sobre un mapa de batalla. «Señor Leonel», llamó Lucía, sin levantar la cabeza. Su mano rodeó una cifra en rojo brillante, en el informe financiero de 2021. El proyecto residencial Río. ¿Reportó usted una pérdida de $5 millones por desastre natural? Leonel levantó la vista, frotándose las sienes. Sí, las lluvias y la tormenta dañaron los cimientos. Rafael dijo eso. El seguro se negó a pagar por fuerza mayor. Error. Lucía empujó el papel hacia él. No hubo lluvias ni tormentas. Yo vivo en esa zona. El 2021 fue un año de sequía récord. Leonel cogió el papel. Su mano tembló ligeramente. Él escatimó en la construcción, dijo Lucía, con voz helada. Usó materiales baratos. Los cimientos se dañaron por la mala calidad. Se inventó la historia del desastre natural para justificar la pérdida y obtener ganancias por la diferencia de precios de los materiales. Unos $3 millones. $3 millones, murmuró Leonel. Otra cifra, otra herida en su orgullo. Pero eso no es lo peor. Lucía se levantó. Cogió otro expediente, más delgado, más antiguo. La portada decía quejas. Lo colocó frente a Leonel, suavemente. Pero su mirada era pesada. Lee esto. Leonel lo abrió. No eran números áridos. Eran cartas escritas a mano, garabateadas, algunas en hojas de cuaderno escolar, algunas borrosas por el agua. Estimado presidente, mi casa está dañada. Mi hijo está herido. Usted prometió una compensación, pero ¿por qué no ha venido nadie? Por favor, devuélvanos nuestro depósito. Es el dinero de la jubilación de mi madre. Demandaremos. Nos han causado un gran daño. Leonel pasó página tras página, una tras otra. Cada carta era un lamento. Cada frase, un alma gritando en la desesperación. Yo nunca vi esto, susurró Leonel, con el rostro pálido. ¿Dónde está la secretaria de archivo? ¿Por qué no llegó esto a mi mesa? Porque Rafael lo impidió, respondió Lucía. Rodeó la mesa, se detuvo junto a la ventana, mirando la ciudad que dormía. Le dijo que eran unos aprovechados, hormigas que pedían limosna. Y usted le creyó. Leonel soltó la carpeta como si hubiera tocado carbones ardientes. Hormigas. Esa palabra otra vez. Se levantó, tambaleándose, y se dirigió al centro de la habitación. Una sensación de náusea le subió por la garganta. Había pensado que era la víctima. Había perdido $50 millones. Había sido traicionado. Pero al mirar esa pila de cartas, se dio cuenta de quién era en realidad. Él era parte del problema. Su indiferencia, su pereza, su arrogancia. Todo había permitido que Rafael explotara a estas personas vulnerables. ¿Qué he hecho? Leonel se llevó las manos a la cabeza, con voz quebrada. Pensaba que estaba construyendo la ciudad, pero solo estaba contribuyendo a destruirla. Lucía se dio la vuelta. Miró al hombre que se desmoronaba ante ella. No lo consoló. No dijo, no es tu culpa, porque era su responsabilidad, en parte. No puedes cambiar el pasado, dijo Lucía, con voz firme, pero puedes dar forma al futuro. Ahora mismo. ¿Cómo? Leonel levantó la vista, con los ojos inyectados en sangre. Rafael ya ha transferido el dinero. La policía está bloqueando los activos, pero el proceso tardará años. Estas personas no pueden esperar. ¿Todavía tiene dinero? Leonel parpadeó. Sí, mi cuenta personal no está relacionada con el caso. El dinero es el primer paso para mostrar arrepentimiento, no el final de la redención, dijo Lucía. Venda el Rolls Royce. Lucía señaló hacia la puerta, donde estaba el estacionamiento.
Venda también el reloj que lleva en la muñeca. Venda los cuadros sin sentido que cuelgan en la pared. Se acercó, apoyó las manos en el escritorio, mirándolo directamente a los ojos. Cree un fondo de compensación de emergencia. Devuélvales el dinero, mañana mismo, antes de que la prensa destape el escándalo de Rafael. No por miedo a perder reputación, sino porque es lo que debe hacer una persona decente. Leonel la miró. Miró el reloj Patek Philippe de $200.000 en su muñeca. Luego miró la vieja pila de cartas de quejas en el escritorio. La elección nunca había sido tan clara. Ringege. El teléfono de la mesa volvió a sonar. Esta vez no era Tanaka. Leonel miró la pantalla. Un número desconocido. Puso el altavoz. ¿Aló? Leonel. La voz familiar resonó, cansada, temblorosa. Rafael Cruz. Me han permitido hacer una llamada, dijo Rafael, su jadeo entrecortado por el ruido de la comisaría. Escucha, hermano, no hagas un gran problema. Yo sé muchos de tus secretos. Si me pasa algo, te arrastraré conmigo. Diré que eres el cerebro del caso Plaza Sol. Leonel guardó silencio. Lucía lo miró, conteniendo la respiración. Este era un golpe psicológico. Rafael estaba amenazando. Leonel respiró hondo. Miró a Lucía. Ella asintió levemente. Un asentimiento de absoluta confianza. Rafael, dijo Leonel. Su voz era extrañamente tranquila. Ya no había ira, solo desprecio por algo sin valor. Tú no eres mi hermano, y no tengo nada que ocultar. Leonel cogió la carpeta de quejas, apretándola en su mano. Acabo de leer las cartas de los residentes de Río. ¿Sabes lo que haré? Venderé todos mis bienes personales para compensarlos. Asumiré la responsabilidad por las deficiencias en la gestión. Haré público todo. Al otro lado de la línea, silencio. Solo un jadeo de horror. Rafael sabía que había perdido su única carta de triunfo. El honor de Leonel. «Estás loco», Rafael siseó. «Lo perderás todo». «No», respondió Leonel, mirando directamente a Lucía. «Estoy recuperando lo que había perdido. Y tú, disfruta de ese lugar. Te lo mereces más que una villa en Caimán». Clic. Leonel colgó. Se quitó el reloj de la muñeca, colocándolo con fuerza sobre la superficie de roble del escritorio. «Lucía», dijo, arremangándose aún más, «llama al departamento de finanzas. Llama a la casa de subastas. Mañana tendremos un día ajetreado». Lucía sonrió. Una sonrisa cansada pero radiante en la oscuridad de la noche. «Sí, jefe, prepararé más café». Fuera de la ventana, los primeros rayos del amanecer comenzaban a colarse entre los rascacielos, iluminando la oficina del piso 72, donde un viejo imperio acababa de derrumbarse para dar paso a algo más humano que estaba germinando. Este también es un nuevo capítulo en las historias románticas de carácter humanitario. «Véndelo», dijo Leonel. Su mano empujó la llave del Rolls Royce, que se deslizó sobre la mesa de roble, golpeando el Patek Philippe que yacía desamparado. Y también esto, el cuadro Otoño del vestíbulo principal, la colección de vinos del sótano del piso 1. Todo. El gestor de activos personales, de pie enfrente, sudaba a mares. Se pasaba el pañuelo por la frente constantemente, sus ojos yendo y viniendo entre su jefe y la joven que tecleaba en el ordenador. «Señor Vázquez, ¿está seguro? Son activos que definen su estatus. Si los vende ahora, el mercado rumorará que tiene dificultades financieras. Las acciones caerán». «Lo sé», Leonel lo interrumpió, con una voz extrañamente tranquila. Se levantó y fue hacia la ventana. Abajo, el sol de la mañana ya había teñido de oro la ciudad. El tráfico comenzaba a ser denso. Las hormigas comenzaban su jornada laboral, pero el honor no se puede comprar con acciones. Se dio la vuelta, señalando la pila de cartas de quejas. «Esta gente ha esperado 2 años. No pueden esperar a que yo considere el mercado por más tiempo». «Hazlo», dijo Lucía. No levantó la vista. Sus manos seguían hojeando los gruesos expedientes legales. Su voz era suave, pero tenía el peso de una orden. «Véndelo hoy mismo. En efectivo. Transfiérelo directamente al fondo de compensación de emergencia que acabo de establecer». El gerente miró a Lucía,
Luego a Leonel, asintió repetidamente, recogió las llaves y los papeles a toda prisa y salió silenciosamente por la puerta. La vasta habitación se volvió repentinamente vacía. Las paredes que alguna vez colgaron cuadros preciosos ahora solo mostraban ganchos. Los armarios que exhibían vinos ahora estaban vacíos. El lujo desapareció, solo quedó la esencia. Leonel exhaló un suspiro, miró su traje. Estaba arrugado después de una larga noche. Se quitó la chaqueta y la colgó en la silla. Se desabrochó la corbata y la tiró a un lado. Se remangó las mangas de la camisa aún más. Ahora parecía más un guerrero que acababa de salir del campo de batalla que un presidente. Terminada la parte del dinero, dijo Leonel, acercándose al escritorio de Lucía. Ahora la parte que hay que enfrentar. Enfrentar. Lucía levantó la cabeza. Sus ojos estaban hundidos por la falta de sueño, pero su mirada seguía siendo aguda. Usted tiene que ir al barrio de Río, en persona. Lo sé. Estarán enfadados. Protestarán. Incluso podrían arrojarle cosas. Me lo merezco. Lucía lo miró durante un buen rato. Luego cerró el portátil. Yo iré con usted. No. Leonel negó con la cabeza. No tienes que hacer eso. Eres abogada. No para soportar. Soy su socia. Lucía se levantó, ajustándose el dobladillo de su viejo uniforme. Se puso de pie. Apenas llegaba a su hombro, pero su aura no era inferior. Y los socios no se abandonan en la adversidad. Además, conozco un atajo para evitar a los periodistas que le esperan para causarle problemas en la puerta principal. Una hora después. El barrio de Río. Sin Rolls Royce, sin guardaespaldas. Leonel y Lucía bajaron de un taxi amarillo polvoriento. El barrio de Río se reveló ante Leonel como una cicatriz sobresaliente de la ciudad. Casas a medio construir con armazones de hierro oxidados, paredes agrietadas, charcos de agua estancada y negra. Esta era la obra maestra que Rafael había dibujado en los papeles, y Leonel había aprobado sin siquiera mirar. Una multitud de residentes se había reunido en el descampado central. Habían oído que venía el gran jefe, pero no traían flores. Traían la ira acumulada durante los últimos 2 años. «Estafador, devuélveme mi casa». «Desgraciado». Los gritos resonaron violentamente cuando Leonel entró en el descampado. Un huevo podrido voló y se estrelló contra el hombro de su camisa blanca. Estalló. Un hedor nauseabundo se esparció. Leonel no esquivó, tampoco se limpió. Siguió caminando. Lucía caminaba a su lado. No se encogió. Observaba a la multitud, buscando rostros representativos. Un hombre grande, de aspecto fuerte, se lanzó a bloquearles el paso. En su mano, un trozo de hierro oxidado. «¿Todavía te atreves a aparecer por aquí?», rugió, escupiendo saliva. «¿Qué más vas a intentar estafarnos?». Leonel se detuvo. Se paró frente a ese hombre. La distancia era mínima. Miró a los ojos del hombre. Ojos inyectados en sangre por la ira y la desesperación. Leonel inclinó lentamente la cabeza. No era una reverencia social. Se dobló, profundo, bajo. Un ángulo perfecto, de 90 grados. Toda la multitud guardó silencio. Nunca habían visto a un tipo, con camisa blanca y zapatos de cuero pulidos, inclinarse ante ellos. Normalmente, gente como él se quedaba detrás de una barrera policial y hablaba por megafonía. Leonel mantuvo esa postura durante 10 segundos. Luego levantó la cabeza. «Mi nombre es Leonel Vázquez», dijo. Su voz resonó, sin necesidad de micrófono. «Soy el responsable del sufrimiento de ustedes». No culpó a Rafael. No dijo, «me engañaron». Dijo, «soy responsable. No he venido aquí a hacer promesas. He venido a cumplir con mi responsabilidad». Lucía se adelantó. Abrió el viejo maletín desgastado que llevaba en la mano. No sacó folletos publicitarios, sino cheques y acuerdos firmados con sellos rojos del banco. «Este es el primer pago de compensación», dijo Lucía. Su voz clara cortó la tensa atmósfera. «Proviene de la venta de los bienes personales del señor Vázquez esta mañana. No es dinero de la empresa, es su propio dinero». Entregó el primer cheque al hombre con la barra de hierro. «Usted es el señor Martínez, ¿verdad? Su casa fue dañada en julio. Su hija necesita una operación en la pierna». El hombre se quedó atónito.
La barra de hierro cayó al suelo. Clink. Cogió el cheque. Su mano temblaba. Miró la cifra. Luego miró a Leonel. Luego a Lucía. ¿Por qué?, preguntó, con la voz ahogada. «Porque me equivoqué», respondió Leonel. Miró a la multitud, a cada rostro marcado por la adversidad. Los consideré meras cifras en un informe financiero. Me equivoqué. Y dedicaré el resto de mi vida a corregir esos errores. No me iré hasta que la última casa sea reconstruida dignamente. Una mujer rompió a llorar. Luego otra. La ira no desapareció de inmediato, pero se había transformado en algo diferente. Esperanza. Leonel se quedó allí, rodeado de gente pobre, en un suelo lleno de barro y basura, con la camisa manchada de huevo podrido. Pero Lucía lo vio más radiante que nunca, incluso más que cuando estaba en el estrado recibiendo premios de empresario. Ella se apartó un poco, permitiéndole enfrentar su realidad. Ella lo miró. Él la miró. En medio de la ruidosa multitud, sus miradas se encontraron. No había chispas de amor romántico, no había el temblor de un corazón que se acelera. Solo la profunda comprensión de dos compañeros que acababan de superar la adversidad juntos, un respeto absoluto por la integridad del otro. Él era el que se atrevió a asumir la responsabilidad. Ella era la que se atrevió a mostrar el camino. Eran un equipo, y el camino que tenían por delante no estaba lleno de rosas, sino de ladrillos rotos que necesitaban ser reubicados. «Sigamos adelante», Leonel articuló en silencio. Lucía asintió, sonrió levemente. «Sigamos adelante». 6 meses. El tiempo pasó volando, pero para Leonel se sintió como toda una vida. La oficina del piso 72 seguía allí, pero ya no era una torre de marfil fría, aislada del mundo. Las paredes de cristal que separaban los departamentos fueron derribadas. Las gruesas alfombras de terciopelo fueron enrolladas y reemplazadas por un simple suelo de madera laminada, fácil de limpiar. El espacio estaba lleno del sonido de los teclados, de animados debates y del olor a café barato. Ya no había el pesado silencio del poder, solo el sonido del trabajo. Leonel se paró frente a la ventana panorámica, en la misma posición, pero esta vez no miraba hacia abajo para despreciar, miraba a lo lejos, para observar. En su escritorio, el único de roble que conservaba, había un periódico recién salido de la imprenta esa mañana. Gran titular en negrita. Rafael Cruz condenado a 20 años de reclusión. Descubierta red de blanqueo de dinero a través de Caimán. En la esquina inferior, una pequeña noticia. La exmodelo Verónica Méndez se declara en bancarrota. Enfrenta cargos de complicidad. Leonel echó un vistazo al periódico. No sonrió, no se regocijó, solo sintió un alivio, como si una última carga hubiera sido eliminada de su mente. Clic. La puerta se abrió, sin necesidad de llamar. Lucía entró. Ya no llevaba el uniforme de camarera holgado, vestía un traje de oficina gris ceniza, de corte sencillo pero ajustado. Su pelo estaba corto y pulcro, realzando su rostro inteligente y sus ojos brillantes. En sus manos llevaba un grueso expediente y un casco de seguridad lleno de polvo. «El proyecto Río Fase 2 ha sido aprobado», dijo Lucía, dejando el expediente sobre la mesa con un golpe seco. Su voz seguía siendo tan enérgica como siempre, pero sin la reserva, y Pedro acaba de recibir una carta de admisión de la Escuela de Talentos. El niño me pidió que le diera las gracias. «Dile que no me dé las gracias». Leonel se dio la vuelta, sonriendo levemente. Cogió el casco de seguridad, limpiándole el polvo. «Que le dé las gracias a la inteligencia de su hermana. Y no me llames señor más. Ya hablamos de esto. Las costumbres son difíciles de erradicar, señor». Leonel. Lucía se encogió de hombros y se sentó. Abrió su portátil, sus dedos se deslizaron rápidamente por el teclado. «Tenemos otra reunión con los representantes de los residentes de Plaza Sol a las 2 de la tarde. Quieren ver el nuevo plan de compensación». Leonel la miró. Durante los últimos 6 meses, esta chica había trabajado 18 horas al día. Estudiaba, era asistente y era la jefa de policía que supervisaba todas las actividades legales de la empresa. Ella fue quien lo sacó del pozo de la depresión cuando las acciones de la compañía tocaron fondo. Ella fue quien se mantuvo firme frente a los acreedores enojados para que él tuviera tiempo de organizarse.
Ella no era Cenicienta esperando a que el príncipe la salvara. Ella era la guerrera que había salvado al príncipe. «Lucía», llamó Leonel. Sí, levantó la cabeza, sus manos seguían tecleando. Para un momento, Lucía detuvo sus manos. Lo miró con expresión interrogante. Leonel se acercó, apoyándose en el borde del escritorio. Se cruzó de brazos, mirando directamente a su socia. «¿Recuerdas el primer día que entraste aquí?» «¿Cómo olvidarlo?» Lucía sonrió débilmente. «Usted me llamó hormiga y me dijo que me fuera como si me estuviera echando a patadas». «Exacto», asintió Leonel. «Pensaba que el dinero lo era todo. Pensaba que el poder residía en la altura del asiento en el que me sentaba». Miró la animada oficina al otro lado del muro de cristal. «Pero ahora entiendo. El verdadero poder no es cuán alto te encuentras, sino cuán bajo puedes inclinarte para levantar a otros». Se volvió para mirar a Lucía. Su mirada se hizo profunda. «Y tú fuiste quien me enseñó esa lección. Me ayudaste a derribar mi ego y me ayudaste a reconstruir una nueva persona de las ruinas». El espacio se calmó. Un silencio agradable se coló entre los dos. Lucía cerró el portátil. Se levantó, se dirigió a la ventana y se paró junto a él. Ambos miraron la vasta Ciudad de México. Los coches seguían circulando. La gente seguía apresurándose. «¿Qué somos, Leonel?», preguntó Lucía en voz baja, sin mirarlo. Leonel se volvió para mirar el perfil de ella. Quiso extender la mano. Quiso apartar el mechón de pelo que le caía sobre la mejilla. Su corazón dio un vuelco. Una emoción intensa y cálida se apoderó de su pecho. Amor, tal vez. Gratitud, ciertamente. Admiración, absolutamente. Pero no la tocó. Apretó los puños, metiéndolos en los bolsillos de sus pantalones. Sabía que entre ellos existía un vínculo más fuerte que el amor romántico ordinario. Era la sintonía de dos almas que habían pasado juntas por la prueba para encontrar la luz. Una relación romántica puede romperse, pero una alianza forjada en la dificultad y la verdad es eterna. «Nosotros», dijo Leonel, con voz firme, «somos creadores, somos un equipo, y apenas hemos comenzado». Lucía se dio la vuelta, lo miró a los ojos, vio la contención en ellos, y sonrió, una sonrisa radiante, comprensiva y llena de confianza. «Esta es la intención», pensó Lucía para sí misma, sin necesidad de una declaración de amor romántica. No necesitaba un final de cuento de hadas de felices para siempre en un castillo. Necesitaba un compañero, alguien que se atreviera a enfrentarse a la tormenta con ella. Y ese alguien estaba justo aquí. «De acuerdo», dijo Lucía. Extendió la mano. Leonel le tomó la mano, un apretón de manos tan firme como el de aquel día en el pequeño callejón. «Vamos», dijo ella. «Los clientes están esperando». Se soltaron las manos, dieron la espalda a la ventana panorámica, dieron la espalda al pasado. Salieron de la oficina, hombro con hombro, para entrar en una nueva batalla. No para ganar 50 millones de dólares más, sino para reconstruir la confianza de una ciudad que ya tenía demasiadas heridas. La puerta se cerró tras ellos, pero esta vez habría un futuro infinito. La historia de Leonel y Lucía termina aquí, pero su mensaje sigue resonando. En un mundo a veces demasiado apresurado y frío, es fácil dejarse llevar por reglas rígidas, cegarse por el brillo exterior o volverse indiferente por la prisa. Es fácil juzgar un libro por su cubierta o a una persona por su ropa vieja y su posición social. Pero, como ve, un pequeño acto de bondad, solo una palabra de verdad, una voz que defiende lo correcto, un apretón de manos en la adversidad, puede crear ondas que cambian todo un océano de destinos. La bondad no necesita estatus para brillar. La dignidad es la joya más valiosa que el dinero no puede comprar. Así como Lucía se levantó por lo correcto, sin importarle el peligro o la posición de la persona a la que se enfrentaba. O como Leonel se atrevió a enfrentar la verdad y cambiar para convertirse en una mejor persona. Su historia nos recuerda que la honestidad y el coraje siempre tienen el poder de romper todos los muros de los prejuicios y reconstruir los valores verdaderos. ¿Y tú? Si mañana te encuentras en una situación que requiere defender lo correcto o alguien necesita ayuda y nadie se preocupa, ¿qué elegirás hacer? ¿Te quedarás en silencio por miedo, por prisa
o porque no te concierne? ¿O te atreverás a detenerte, escuchar y tender la mano diciendo, déjame ayudarte? Reflexiona sobre ello. Porque quién sabe, tu acto de bondad de hoy podría ser la semilla de un gran cambio mañana. Si esta historia ha tocado tu corazón, deja el comentario "Elijo la bondad" a continuación. No olvides darle a me gusta y compartir este video para difundir la calidez de la humanidad a más personas. Gracias por escuchar. Nos vemos en las próximas historias.